Hola. Saludos, saludas a todos. Saludas a todas. Saludos a todos y a todas. Estamos aquí empezando nuestra conversación. Hola. Una conversación que vamos a tener con todas las personas que se conectan, las personas que estamos conectadas en la red literaria Que No Se Acaben las Palabras. Esto es una red de reflexión y es una red literaria. Cuando empezamos esta maravillosa aventura en medio de la pandemia, vimos que todo esto, ¿verdad? Salió de una necesidad de hablar con la gente que necesitaba discutir lo que estaba leyendo, hacer otra cosa que no estuviera viendo las noticias de los infectados. Y mucha gente me preguntó sobre la literatura puertorriqueña actual, la literatura caribeña actual. Empecé leyendo y discutiendo unos temas acerca de cómo leer y a quién leer, y reseñamos ya a Alexandra Pagán, a los Vázquez, y ahora estamos enseñando a mi querida Amarilis Tavares, poeta puertorriqueña importante para mí. Es una de las personas que yo leo consistentemente para saber y tomarle el pulso al pensamiento puertorriqueño y al pensamiento caribeño. Estoy buscando aquí en mi página oficial quienes me están viendo, a ver qué personas están mirando. Ya tenemos a 19 personas conectadas. Saludos a todas. Estoy viendo a ver si me logro conectar para saber de dónde me saludan, de dónde se están conectando. Por favor, vayan diciéndome qué personas se están conectando y desde dónde, para poderlo seguir y poderles dar el saludito inicial de personas que se están conectando a Facebook. Déjenme ver. En la página oficial. Aquí estamos. Ya hay 26 personas conectadas. Están dando. Está Abneri Silva. Tan bella. Maritza Rivera desde Woodland, Texas. Nemir Mato Cintrón, la gran poeta de las mujeres no hablan así. Desde Orlando, Victoria Cerame desde Ponce, Daniel Lebrón desde Nueva York, Carlos Vázquez Cruz desde Maryland. Qué bello, Yolanda Hernández. Por favor, conecten con sus redes, con sus contactos, hagan watch parties para que muchas personas puedan acceder. Aquí está Bayamón, Luz Esté San Juan en la casa, Edgardo Rubén Ramírez Jiménez desde Cabo Rojo, Emilio del Carril, el gran microcuentista desde la calle San Mateo, Marta Moreno Vega, el corredor afro, me está viendo, gracias Marta. Ada Vilangeliu desde Washington, D.C., que es una poeta de las Islas Canarias que estamos conociéndonos en el taller que ya empezó. Soribel López desde Santurce, Marta Cruz desde California, qué bien. Gracias, Mel. Qué bueno. Marilourdes Acevedo desde San Sebastián, Frances Arroyo desde Arroyo, Puerto Rico, Guayama, Puerto Rico. Mil gracias por estarnos mirando, viendo y entrando en esta transmisión. Bueno, todavía no tenemos perfeccionada el asunto de las preguntas, pero las preguntas las vamos a dejar para el final. Voy a ver si podemos contestar algunas preguntas poco a poco. Marta, gracias por estar conmigo. Marta es mi apuntadora oficial. Está también aquí María Juliana Villafañe. Mira, Carlos Vázquez Cruz te dice hola. Amarilis
Alexia Suárez desde Humacao, Puerto Rico, saludos. Alejandro Nieves, Alejandro Álvarez, está aquí, el pirata terrible. Está aquí Ángel Lozada desde Puerto Escondido, mi querido Angelito. Gracias por estarse conectando. Pues bien, vamos a empezar esta presentación de hoy. Estoy loca, estamos hablando. Mi querida Marilis Tavares, que está nerviosísima, y yo desde las 11:30 que estábamos trabajando esto. Les pido sobre todo paciencia, porque últimamente por alguna extraña razón el internet, la señal se puede poner media truculenta, eso ocurre con la tecnología, pero vamos a dar inicio sin más y sin menos a esta charla. Les presento a una de mis escritoras favoritas puertorriqueñas, escritora contemporánea, se llama Amarilis Tavares. Amarilis Tavares es de Camuy, Puerto Rico, y ha trabajado muchísimo desde el espacio de la escritura y la educación comunitaria. Ella empezó a estudiar ¿en dónde tú empezaste a estudiar, Amarilis? Y eso es bien interesante. ¿O fue en alguno de los regionales? No, yo comencé en la Politécnica, porque yo quería ser ingeniera. ¿Y tú empezaste? En la Politécnica. Así que tú llegaste de Camuy a la Politécnica. Exacto, okay. Comencé, entonces me vine a hospedar a Río Piedras, todos mis roommates eran de la UPI, sufrí un asalto bastante feo, regresó a Camuy y entonces el CUTA no me aceptaba porque necesitaba un año, así que entró a la Inter, completé el año y de la Inter me fui al CUTA y después a la UPI. Me dañaron la mente allí. Rayo, o sea que tú diste vueltas para entrar a la UPI también. Yo estoy así. Y entonces de ingeniera tú pasaste a poeta. ¿Por qué tú querías ser ingeniera al principio? Pues, ay carajo, a mí me gusta mucho inventar cosas, entonces no tenía la mejor orientación del mundo. Yo tomaba clases de dibujo técnico en la escuela superior, un excelente maestro, y él siempre me decía que tenía habilidad para, ¿verdad? Ellos le llamaban, había un nombre, ya empecé con el olvido, estructuras y hacer como croquis y ese tipo de vaina. Y me habla de ingeniería. Obviamente yo no tenía el promedio para aspirar a ser arquitecta y ahora sé que tampoco la capacidad, eso está un poquito... Así que como no entraba directo a Mayagüez, a donde entraba era Guadilla y yo era una bicha, pues dije, no, pues me voy para la Politécnica y me vine para Río Piedras, que era 4 veces más caro y mucho más complicado la situación de, ¿verdad?, de los trimestres, etcétera. Y paré acá. La realidad es que soy malísima en matemáticas. Nunca nadie me habló de las matemáticas y eso era el diablo. Yo soñaba que las variables y las ecuaciones me perseguían. Fue muy feo. Fue muy feo. Pero es bien cómico porque yo también en un momento dado quise estudiar arquitectura. Yo creo que hay una conexión bien extraña entre la arquitectura y la construcción de mundos, ¿verdad? De máquinas narrativas, de máquinas de palabras. A mí la estructura me encanta, pero me pasa como a ti, que no sé sumar. O sea, ya yo he llegado a esta edad decorativa sin aprender y no creo que vaya a aprender. La cuestión de la conceptualización para los arquitectos es poesía. Y de hecho, yo conozco muy buenos poetas que han comenzado en arquitectura o que son arquitectos. Oye, poetas cabrones, estamos hablando de Xavier, de Ángel, Angélica María, Jocelyn Pimentel, o sea, es como que estuvieron o están en arquitectura o dieron paso a lo que es la arquitectura y esa cuestión de la conceptualización, de ver, de comenzar a crear, pues no sé, déjame pensar que por ahí iba yo. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que sí que por ahí íbamos, pero, ¿verdad?
yo no sé qué tipo de cerebro, si el derecho o el izquierdo privilegia más ¿verdad? Ese lenguaje abstracto que son las letras versus el lenguaje concreto que son los números, que es igual de abstracto, pero esas cosas geométricas son bien interesantes. Una cosa que te quería preguntar, aquí está, y de ahí cómo tú brincaste la cuestión con la comunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame esa historia. Ok, aunque, anda, en mi vida ha sido un reguero en muchos aspectos, aunque yo me inclinaba mucho por la cuestión del dibujo, ¿no? Y este maestro me dice, mira, tírate por este lado, no tenía la orientación. Siempre estuve muy inclinada a lo que era las comunidades o el trabajo comunitario y social. Esto sí lo heredo de mi papá. Mi papá era ministro dentro de una organización protestante puertorriqueña muy tradicional, pero papi siempre tuvo esta inclinación súper brutal hacia el trabajo de la comunidad. Así que en las iglesias en las que él pastoreaba, él creaba este comité que se llamaba COPAS, que era Comité Pro Acción Social. Y este comité se encargaba de que cuando alguien en la comunidad donde estaba la iglesia o cercano sufría alguna pérdida, etcétera, la iglesia se ocupaba de proveer en parte o totalmente, de coordinar, etcétera. Así que tenía eso muy, muy conmigo, veía cómo él lo trabajaba, y cuando entonces llego a la universidad, aunque a mí siempre la literatura me gustó y leía con locura y escribía desde muy pequeña, pues la gente me decía que no estudiara arte ni literatura, que estudiara algo que me proveyera, porque la literatura la podía hacer de part-time. Tremendo paquete, porque igual me estoy muriendo de hambre. Así que comencé a estudiar psicología y sociología. Y por ahí me fui desde que entré a la Inter, y en el PUTA y la UPI era psicología y sociología, que me fascinaba. Me devoraba los libros de teoría, era buena, no lo puedo negar, que me gustaba mucho. Así que cuando llego al mundo del trabajo, todos mis trabajos han sido relacionados a algo que tenga que ver con el trabajo social comunitario, el desarrollo social comunitario. Que ahí es donde se ve esa otra manera de ser intelectual, de ser poeta, que es tan caribeña, ¿verdad? Manuel Zapata Olivella, que estudia antropología, la gestión cultural que se hace desde el espacio literario, la educación en crearte, el trabajar con las comunidades de Figueroa, de Villa Clemente, de San José. Porque les quiero decir a todos y a todas que Amarilis fue durante mucho tiempo y sigue siendo un enlace comunitario. O sea, siempre ha trabajado con comunidades bien marginadas, pero trabajando la educación y el arte. ¿Cómo es que tú maridaste? ¿Qué fue lo que tú encontraste en ese proceso de educación creativa, de cómo conectar el arte con la enseñanza, con el trabajo comunitario? Pues la UPI tuvo mucho que ver con esto, porque cuando yo llego a la universidad, que estoy estudiando sociología, ¿verdad? En sociales, específicamente la sociología, comienzo a trabajar en proyectos de pobreza. Era trabajar los tipos de pobreza de las comunidades de San Juan. Es aquí que yo llego a comunidades como Capetillo, que de hecho es donde ahora más trabajo, porque trabajo en la Plaza del Mercado, lo que es Capetillo, Venezuela, pero yo te estoy hablando de hace un huevo de años. Y estaban los estudiantes orientadores, que entonces ahí también comienzo a tener una relación más directa con los estudiantes que estaban llegando a la universidad, que al igual que yo, veníamos con una desventaja muy marcada, ¿no? Veníamos de colegio, no teníamos acceso ¿verdad? Ni otras oportunidades que muchos estudiantes en la UPI tenían. Esto me da mucha curiosidad, me doy de lleno a estos trabajos, y cuando entonces salgo de la UPI, es la universidad de colocación, había una oficina, la oficina de colocación, que se encargaba de enviar resumen o que la gente pedía, ¿verdad?
estudiantes recién graduados y es esa oficina quien envía mi resumen a mi primer trabajo, que fue con residenciales públicos. Y después ese le llega por la UPI y el de Crearte también le llegó a través de la UPI y paso del residencial público a Crearte, y Crearte fue la escuela. O sea, yo tuve allí una supervisora, Gisela Rivera, que esa mujer, su mundo es un universo en cuanto al aspecto social, validado y usando como carreta la educación. Entonces, ese trabajo magistral con un grupo de compañeros exquisitos, pues educábamos en contra de la violencia por razón de género. Estamos hablando de que eran los años 2000 y ya nosotros no estábamos hablando específicamente de violencia contra la mujer, sino violencia de género, porque estábamos aprendiendo y ya habíamos aprendido que la violencia de género es un pulpo que va, ¿verdad? En fin, no voy a entrar en eso. La cosa es que teníamos diversos proyectos para alcanzar a padres, a niños y a la comunidad en general con todo lo que era la educación. Pues también en el Instituto de Cultura dando talleres de poemas, de poesía. Es que, no sé, he corrido como vellón malo. He hecho casi de todo en esa área. Pero ese vellón malo es importante, ¿no? Porque es que muchas veces se piensa que un escritor, que una escritora trabaja en el aire, ¿verdad? Que trabaja fuera de un contexto que nos va formando. Y, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con escritores y escritoras que tienen una conexión o una sensibilidad comunitaria, porque hasta el acto mismo de escribir se transforma. ¿Cómo se fue transformando ese acto tuyo o esa conciencia tuya de escritora una vez tú entraste a trabajar en comunidad? Es una curiosidad que tengo hace tiempo. Es que yo creo que habían tantas cosas coincidiendo en el asunto. Por ejemplo, yo tengo conciencia de que yo comencé a escribir a los 9 años y era un acto de mucha rebeldía porque yo soy muy rabiosa, ¿verdad? De hecho, recibo terapia y todo para manejar mis impulsos, soy muy impulsiva. Entonces escribía cosas que me hacían sentir mejor, que me aliviaban, pero eran muy personales, claro, para mí en aquella época. Así que yo las escondía o las destruía. En la casa de la abuela de una prima hermana mía, de su abuela materna, tenía las paredes de madera cubiertas con un tipo de cartón y yo metía los papeles ahí detrás de lo que yo escribía. Era hasta como un ritual de que lo escondo y eso desaparece. Digo, entonces, luego comienzo a escribir cosas religiosas o cristianas, ¿verdad? Y comienzo a escribir himnos y cánticos para la iglesia, a escribir poemas que me hacían leerlos en la iglesia o yo los compartía en la iglesia, etcétera. Y ya entonces cuando entro a la universidad, que llevo algunos poemas personales como Loca, que es un poema muy, muy viejo, es aquí en que yo choco con otro tipo de visión. Es la visión de salir de mí. Ya no es ni la experiencia espiritual, que es mía, porque eso es muy particular de cada cual, ni la experiencia personal de mi vivencia, de que desde pequeña me rechazaban porque yo era diferente, de que vengo de un círculo muy creyente. Ya eso pasa y comienzo entonces a ver otras cosas que me abatían, me agobiaban, porque yo no escribo desde el gozo, escribo desde la rabia muchas veces. Me agobiaban y entonces trascendí. Paso a ver una pobreza distinta a la pobreza que yo viví, porque yo fui pobre. Y paso a conocer unas luchas que yo no viví y me tocaban, y yo soy muy pendeja.
yo soy muy sentimental, estoy tratando de no hablar malo. Olvídate yo soy muy de mí, sentimental. es casi imposible. Entonces, el que las cosas que yo veía me afectaban y el modo que yo tenía de no volverme más loca era escribiendo. Esa respuesta a mí una vez me la criticaron muchísimo y se burlaron de mí en una entrevista que me hizo Mario Alegría, que yo dije, la escritura me salvó de la locura sí, de estar loca enferma, o sea, no la locura esta de ser distinta. Y poco a poco con este tallereo o coaching de mis compañeros del sótano, específicamente de Julio César y Carlos Vázquez, pues fui moldeando entonces un poco más mi línea. Digo yo mi línea, no sé cómo llamarlo. Lo que me atrevo a compartir, lo fui moldeando. Y sí, ya muchas personas me dicen que es una cuestión social. No sé. Bueno, lo que ocurre es, ¿y cómo eran esas dos pobrezas? Porque yo conozco la pobreza del mangle, de las barriadas, pero no conozco la pobreza del campo. Tú creciste en Camuy, aunque sí en la costa, ¿verdad? Esa mezcla de campo y costa tiene una pobreza bien particular. ¿Cómo es esa pobreza versus la otra que tú fuiste viendo? Esa pregunta está bien brutal. Te la voy a dar con ejemplo porque no sé cómo apalabrarla. Yo vengo de un hogar maravilloso, tengo que hacer esto claro porque muchas veces cuestionan, ¿verdad? El que si soy como soy por mi hogar. No, mi hogar fue maravilloso. Mi tesoro más grande es mi familia. Pero yo vengo de un hogar que muchas veces no teníamos para comer y que mi papá hacía maravillas para tener el pan en la mesa y darnos el desayuno bien bonito, acomodadito, aunque fuese café, pan de agua y mantequilla. Durante años de mi escuela elemental, yo fui a la escuela con ropa que heredaba de mis primos mayores, zapatos que eran regalados usados, que mi papá se sentaba, los brillaba, que me los dejaba nuevos, le compraba los gavetes y ese iba a ser mi zapato de ese año, porque no había dinero. Entonces el resto de mi familia, que tal vez tenían un poco más de posibilidad, pues se dividían. Un tío me regalaba libretas, lápices, una tía me regalaba los tenis o el bulto, otro tío me da, pero éramos varios sobrinos, ¿ves? Yo caí diabética en el 1986 y la diabetes, aunque para aquella época no era tan cara como ahora, sí era cara. Así que mi papá hacía milagros para poderme comprar las jeringuillas, que digamos que se iban 14 jeringuillas diarias porque era una por puyazo y en aquella época yo me puyaba 2 veces al día. La insulina, el dinero para la gasolina para traerme a las citas de San Juan. En mi casa no había un carro que sirviera, excepto para la frontera de Camuy. Ese tipo de pobreza. Sí teníamos, por ejemplo, una casa en cemento que mi papá y mi mamá se organizaron y se esforzaron mucho y a través de Farmers Home la tuvieron. Pero era eso, era vivir con lo justo y mi papá y mi mamá aprendieron a usar el dinero de la forma más efectiva para que nosotros tres tuviésemos las cosas que necesitábamos y mi familia que, mano, había veces que en casa no había nada de comer y cuando llegábamos de esa noche del culto había tremenda compra que entre mi familia y los hermanos de la iglesia, etcétera, lograron hacer y en un sobrecito algunos billetes. Ese tipo de belleza que se ha perdido en la religiosidad actual. Así que esa pobreza, llego a San Juan y me topo con una pobreza, que era lo que yo te comentaba, que yo he visto casas en la capital con pisos de tierra, casas que el piso está tan pisado y ha sido barrido y mapeado levemente tantas veces que hasta brilla, porque es, y te estoy hablando de casas pegadas a la laguna San José, ¿ves? Sí. Casas que son pasillos de 2 pies, pasillos para pasar de 2 pies. En una ocasión yo llegué un voluntario ingeniero a uno de mis recorridos y me dijo, esto es un milagro, Tavares, esto es un milagro. Que esta casa esté en pie es un milagro. Ese tipo de pobreza, que había un vehículo estacionado en la calle, tal vez con aire acondicionado, etcétera, que en mi casa nunca hubo, pero tenían una casa en muy mal estado porque son distintos tipos de pobreza. Pobres todos, pero distintos tipos de pobreza.
cómo la Esa procesamos. era distinta. Yo me acuerdo que esa pobreza yo la vi en 2 ocasiones. Una cuando fui a trabajar en un trabajo de verano a los 14 años con mi mamá, que ella era maestra enlace en San José y estábamos haciendo un censo de los estudiantes que se dropeaban en 7º y 8º, ¿verdad? Para ver si podíamos recuperarlo. Y yo tuve que ir por todas las parcelas Falú. Yo de 14 años me dejaban allí con unos papelitos a llenar porque yo necesitaba el dinero de verano para poder ir a la escuela. Y luego la volví a ver después del huracán María. Y ahí empezó un cambio bien profundo en mí, que yo todavía no entiendo muy bien, pero que me ha llevado a cambiar mi manera de relacionarme con escribir. Pero hablando de escribir, el huracán sacó las hojas y fue bien fuerte, porque incluso para mí, que ya la había visto, que he entrado a esas casas, que tenía una relación bastante cercana a los años que trabajé, después de María, para mí fue un puño. Fue un puño. Sí, para todo. Sí, que fue bien fuerte. Ahí todas. Pero hablando de escritura, yo quiero ver una cosa, porque fíjate que lo que era, nos parecemos mucho. Mi papá es, aquí me vienen a traer un cafecito el día que tengamos. A mí no me traen nada. María, dile a Greisa que se ponga para su número. A mí me tienen café, ¿eh? Pues mira, querida, es interesante todas estas cosas que estás hablando, porque a mí me parece que hay una vivencia muy caribe que nosotros siempre hemos tratado de ocultar de la literatura. Uno, los padres pentecostales y la iglesia. La iglesia a ti y a mí nos dio cuando no había para comer. Yo me acuerdo cuando papi perdió el trabajo, ¿verdad? Él se había entregado a media humanidad y terminó entregándose al Señor, que es el único ya que lo quería recibir. Tu padre era maravilloso, el mío es chachacandela. Pero la iglesia sirvió para crear un espacio de base, y no la iglesia católica, la iglesia pentecostal, para poder encarar esa pobreza sorpresiva, ¿verdad? En mi caso, que fue que mi padre se quedara después de unas elecciones sin trabajo. Y luego este asunto de la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía con ese discurso, esa narrativa cristiana que ayuda tanto por un lado, pero que fastidia tanto por el otro, porque te mantiene una visión muy patriarcal y muy cerrada de lo que es la realidad del mundo. Está lleno de pecado y de peligro, y entonces solo en estos espacios pequeñitos tú puedes sobrevivir. Y luego romper con eso en la universidad y encontrar otra. Yo no sé tú, pero yo cuando entré a la UPI, yo llegué a Disney, al paraíso, a Nirvana, todo a la misma vez. Por eso es que le estoy tan... La maravilla. Ave María, qué cosa tan feliz, que mucha libertad. Y ahí empezar a escribir. Yo quería que compartieras con el público que nos estaba oyendo y escuchando esos primeros poemas de realidades, ¿verdad? Que leyeras, y también de hastío, porque son esos textos donde la rabia de la persona que está buscando más que la realidad que conoce presentan. Y me gustaría verdaderamente que lo leyeras, sobre todo porque, pues mira, aquí tenemos a tanta gente que nos está mirando y te está mandando besos. Saludos a la poeta Marilis Tavares, Carmen Gutiérrez, Margarita Pintado está conectada. María Dolores Quilan, Ángela María está conectada. Y yo sé que ellas te conocen muy bien. José Cáez entró. Ese es mi amigo. Chulo de José Cáez. Ese es mi amigo. Carlos José, Alejandro. Es tan bello. Es bello. Paxi Córdoba está aquí, Néstor Lebrón. Así que por favor, regálanos con esos primeros poemas de hastío y de realidades. Realidades las sacó Carlos Roberto Gómez, ¿verdad? Con Isla Negra. Carlos Roberto jugó un papel muy importante en mi camino y en el camino de los que fuimos o somos sotaneros. Sí. ¿Verdad? Esta apuesta que él hizo, la culpa la tuvo Julio César. Julio César tiene una mentalidad que como que él ve cosas y él es maravilloso. Él es visionario, sí.
Y de hecho, tengo que decirlo, Julio César y Carlos Vázquez en mi vida han sido muy importantes. Carlos Vázquez contó algo cuando lo entrevistaste, de cuando él te conoció. Y yo escribí en los comentarios como, ya sé de quién lo aprendieron, porque esa era la dinámica. Era como que tenían el papel, esto es una porquería. Aquí hay algo bueno, esto es una mierda, ¿sabes? Y ese pushing hacía que uno, para la próxima, atreverse a mostrar un texto, uno lo repensaba muchísimo. Y claro, esa cuestión de tienes que leer. Hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Así que mi vicio de leer se fue ampliando junto con estos galanes de la vida. En fin. Léenos. Sí, quiero compartir específicamente este poema y quiero que sea un regalo para Daniel Pérez y para Gretza, que sé que a ambos les gusta muchísimo. Es un texto muy particular, se titula Mis líneas. Y a mí en lo personal, que pocas cosas mías me gustan, es un texto muy viejo, pero creo que logré como que recoger lo que es mi vida. En fin, me voy a echar diablo, el viento y la... Dale, me fui a recortar y me hicieron un matarile ahí. Okay. Mis líneas. Hay unas líneas en los caminos de mis manos. Se puede percibir el sabor de todas las cenas y sus vinos. Podrían recopilar todas las caricias dadas, los golpes detenidos, las melodías malas, buenas. En ellas los sonidos amargos recopilan dulzura y las lágrimas encuentran caudal para navegar sin prejuicios. Hay olores de mundo y sabores irrepetibles. En ellas mi vida quedó marcada. Rastros de tinta que desde pequeña me han manchado y centenares de palabras que se desnudan en papeles. Hay atardeceres anaranjados y mañanas púrpuras. Hay humo, polvo, sueños amarrados a los dedos, detergentes desinfectantes y heridas de enfermedad. Hay toda una vida, mi vida, en estas manos encalladas en el puerto invisible de una adultez impuesta, aunque a veces divertida. Léanme en las manos tibias. En ellas está archivado todo mi pasado de vinagre y perfume, de azúcar y sal, de tinta azul, de verdades y mentiras. Y este que voy a leer me tripea porque fue yo tratando de conversar con Olga Noya, obviamente no es que salió, pero se titula Confirmación. Y es una confirmación o reafirmación, tal vez. Ok, el tipo del jeep rojo me mira con desprecio y tira una sonrisita a la nada. Entonces, mi ser irracional y rebelde dice, yo tener gracia, tener fortaleza, tener libro con conciencia y coraje, yo tener dedos, manos, tener pies y boca y no necesitar hombre de jeep rojo, yo tenerme a mí misma. Después de esto, pude regresar por la misma acera y no sentirme desdichada. ¿Ya? Eso. Mira, Amarilis, a mí me encantan esos textos y te quería hacer dos preguntas. Yo sé que es imposible en Puerto Rico escribir literatura sin referirte a las grandes poetas de los años 70 y 80. Aquí nos está viendo una de las más grandes, que es Nemil Matos. Yo me acuerdo cuando yo vi a Nemil, que yo me volví loca. O sea, cuando a mí me dijeron, esta es Nemil Matos, ya yo la había leído en Las Mujeres No Hablan Así. Yo la tuve de frente a esa jeva tan bella primero, tan fuerte. Imponente. Imponente, guapísima, dura. Y yo me quedé como una pendeja, yo no sabía ni qué decir, yo empecé a tartamudear. A mí me pasa. A ti también te pasa. ¿Y con qué mujeres? Y pues obviamente cuando estuviste haciendo este poema, leyendo este poema de Olga, de contracanto al caballero del tipo amarillo, el tuyo es rojo, ¿cómo es que tú te conectas
con esas mujerotas que sin ellas no estaríamos aquí, con Ángela, con Nemir, con Olga Noya, con Rosario Ferré, con Liliana Ramos Collado, con Aurea María Sotomayor. con Aurea María Sotomayor. Ahí yo comencé a leer algunas de ellas bastante joven en la high school, porque como yo era medio ratona de biblioteca, la bibliotecaria me daba textos, pero fue ya entonces un poco más, 19, 20 años, que choco con la mayoría de ellas. Yo tengo un problema de memoria muy serio, que era lo que yo te explicaba, que me da mucho temor. A veces incluso hablar, porque antes podía recordar datos, nombres con precisión, pero sin embargo, el trabajo de estas mujeres y también varios hombres, pero en específico de las mujeres, era su imposición. O sea, yo soy de las que parto de la premisa de que no hay nada nuevo. Siempre que yo pienso hacer o se me ocurre una idea o escribo algo, yo trato de ir a mi biblioteca con tantos libros regados y me siento a buscar, porque yo sé que de algún lugar está viniendo la idea o la línea. Yo sé que alguien lo hizo. Y quiero, en cierto modo, no rendir pleitesía, sino no deshonrar, ¿verdad? O no socavar, jamás podría socavar, no deshonrar, sino saber, conocer. Una vez Rey Andújar usó una frase en una reunión, estábamos varios sotaneros junto con él, y él dijo algo que a mí me marcó. Estaban hablando y él dijo, es que hoy día la gente quiere comerse a los padres. Estaba hablando de los escritores, comerse a los padres, a sus padres. Saturno, sí. Te quieren comer a sus padres, pero no los conocen. No los conocen. Y si tú te vas a comer a tu padre, tú tienes que conocer a tu padre. Entonces, esa cuestión de leerlos. Tienes que leerlos, tienes que meterte más adentro, es sentarte, no hay nada más maravilloso. A mí me encanta leer en voz alta, hay poemas para ser leídos en voz alta y hay poemas para ser leídos en la intimidad. Y esas mujeres me desmantelan constantemente. Ahora no te puedo dar los datos porque esa es mi rabia pero hay cosas que yo leo que me desmantelan. Y el ejemplo más claro que puedo dar, porque es la que leo casi a diario, es Ángela María. Dávila, sí, estaba esperando que lo dijeras. Ángela María es como que el cartucho de dinamita constante, de que yo puedo leer un texto que lo he leído 28 veces y en la número 29 me volvió a deshacer de una manera brutal, y es todo, es desde sus líneas, yo te puedo leer un poema de Ángela María en 3 tonos distintos y tiene el mismo impacto, la misma fuerza, el mismo filo. Entonces, Ángela María, Julia de Burgos, aunque después de yo tragarme a Julia de Burgos con estas ansias locas, y me van a disculpar, llego a Ángela María y pues para mí Ángela María es mi diosa. O sea, mi diosa. Pero entonces tengo a Edwin Reyes, tengo a José María Lima, ¿sabes? A Manuel Ramos Otero. No, pero Manuel Ramos Otero, tus manos, José, tu boca, no, es que es algo. Y si comienzo, se me van a quedar muchos nombres, pero es como Abner Marat, o sea, son gente que de pronto tú dices, wow, todo lo que esta gente dijo, todo lo que esta gente escribió, cómo se metió en los capilares, porque las venas son bastante fáciles de encontrar, pero los capilares de la sociedad, de la problemática, me deshicieron. Entonces yo tengo un altar en mi librero que son como que ahí están, con una foto de Ángela María, yo estoy tatuada con un dibujo de Ángela María. O sea, es esta cuestión de que ellos asfaltaron este camino. Nosotros seguimos haciendo camino, pero ellos iniciaron esta, y como yo te comentaba estos días, yo he ido a varios países a compartir el trabajo poético, y en Puerto Rico hay poetas tan buenos. Sí. No es menospreciando, pero en Puerto Rico hay poetas
tan geniales que a mí me apena mucho que todavía no estemos tan allá. Y esos Pero son los más... hay una cosa hermosa que has dicho que yo creo que es lo que diferencia hasta cierto punto a los poetas que pueden ser muy buenos, conscientes, pero un poco accidentales, de los verdaderamente conscientes. Y es esta conciencia de la tradición, ¿verdad? Eso que Coleridge ha hablado de Recollection in Tranquility o de hablar con las tradiciones. Yo creo que Puerto Rico, al ser parte del Caribe, tiene tantas tradiciones a las cuales referirte, que somos tan ricos, pero sobre todo pensar nuestra poesía y leérsela toda, la buena, la mala, la mediocre, la publicada, la sin publicar, Claro. es importante, bien importante. Ahí está una foto de Ángela María, nuestra, que José la puso ahí, que es una escritora que yo realmente no puedo ni pensar en mí sin pensar en ella, ¿verdad? Y otra de las cosas hermosas que creo que es importante es cómo de ahí se brinca el Caribe. ¿Cómo podemos brincar al Caribe, verdad? Y cómo este Caribe, déjame ver si puedo opinar. Mírenla ahí, mírenla bella. A ver si, no sé si la puedo ver, pero bueno. ¿Cómo podemos entonces también pensar en todas estas reescrituras posibles del Caribe? Yo quería empezar a hablar, ¿verdad?, de Larga Jornada en el Pueblo. Larga Jornada. Mira, Amarilis, cuando yo leí esto, yo me quedé. Tú sabes, primero, yo tengo que confesar una cosa. Como escritora, estoy bien pendiente de lo que ha hecho la gente en la tradición, pero como yo creo en la realidad reticular, siempre estoy mirando a los contemporáneos míos, personas que tienen mi misma edad, un poquito mayor, un poquito menor, eso que compone la tribu literaria. Y cuando yo leí Larga Jornada en el Trópico, de verdad que me afectó, me quedé como que así, como boquiabierta, porque veo en este texto un texto casi clásico y una contestación bien importante a la literatura caribeña en general. Este texto tiene 3 epígrafes. Un epígrafe de Virgilio Piñera, el cubano, que escribió La Isla en Peso, que es un poema muy agrio acerca de la condición caribeña. Franklin Mieses Burgos. Voy a leer el de Virgilio Piñera primero, que dice: un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir, aullando en el mar, devorando frutas, sacrificando animales siempre más abajo hasta saber el peso de su isla, el peso de una isla en el amor de un pueblo. De todos los versos que tú pudiste haber citado de Virgilio Piñera, citas el más doloroso, misterio que somos. Después citas a Franklin Mieses Burgos: todo vuelve rondando hacia mi oscura isla, antípoda la tuya, donde la sombra tiene los cabellos muy largos y el dolor es un niño descalzo, correteando sobre un suelo sembrado de guijarros de vidrio. Impresionante. Y luego de Víctor Fragoso, donde desde una isla, la soledad se conoce mejor. O sea, tú estás trabajando el asunto del Caribe isleño, que además hay un gran Caribe continental, pero son islas, ¿verdad?, que están en muchos lugares de América Latina, en Palenque, en Tierra Garífuna, en Costa Limón, en Livingston, en muchos lugares. Y yo quería preguntarte, ¿verdad?, cómo tú fuiste confeccionando este texto que yo honestamente creo que es un clásico puertorriqueño ya. Perdóname, yo sé que esto a ti te sabe como te da susto, pero a mí me parece que esto es un clásico puertorriqueño ya. Y quiero que nos hables de esto, de cómo tú fuiste creando en tu cabeza, tomando notas. ¿Cómo fue que nació este libro? Ok, nos queda poco tiempo. Yo soy natural de Camuy, vivo en la costa, o sea, toda mi familia vive en la costa.
había cosas muy, muy diarias en mi vida que trato de llevarlas, y comencé a escribir sobre esa condición de vivir en la costa, de que yo miraba el mar, de que el olor al salitre me agradaba, de la bruma, todo este tipo de cosas. Doy con algunos poetas puertorriqueños, de hecho, entre esos estás tú, está Iriselma, espérate que tengo que, porque ya les dije de mi cabeza, ay, Nicole Cecilia tiene un texto que es algo de recetario y greñas en el título, es un título largo. Ella tiene ahí un poema sobre isleñas que a mí me mató. También Rafa Acevedo en Moneda de Sal, aunque es un texto que trabaja como que yo no sé, la cuestión económica, no sé, tiene un poema que habla de esta cuestión del agua, de cómo la tierra termina donde comienza el agua, este tipo de cosas, y los cuestionamientos en mi cabeza constantes de por qué la gente se va. Y ahí es que entra Boat People tuyo. Siempre nos estamos yendo, siempre nos estamos yendo. Yo en el 95, yo viajé a Chicago y estuve allá varios meses, y a mí me entrevistaron sobre, ¿verdad?, una persona que estaba haciendo su tesis doctoral sobre esta cuestión de por qué emigramos. Las preguntas que ella me hizo me daban bien fuerte, porque en el fondo hay emigración siempre, o sea, es natural. De hecho, yo comencé a buscar información sobre el emigrar, sobre el irse, este tipo de cosas. Pero en nosotros, claro, estoy mirando desde mi ventana, siempre queremos volver. También me dio una bofetada una canción de Rita Indiana, que creo que se titula Es tiempo de volver. Que ella habla de la yola y de todo el trabajo que está pasando, esos que se van y cómo quieren volver, y en la maleta están guardando cosas. Y recordé a mi familia que venía a Puerto Rico y eran maletas llenas de regalos, y cómo hablaban de estar afuera, y que siempre decían, no, yo voy a volver a Puerto Rico, yo voy a volver a casa. Así que por eso hablo de que todas las casas hay gente que se ha ido, en todos los hogares de Puerto Rico hay alguien que se fue. Esto no nos es ajeno. Y lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasa en República Dominicana. Entonces, ¿cómo también toqué esta problemática del racismo y la xenofobia? Porque fue lo que yo viví constantemente en mi trabajo. O sea, trabajando con comunidades dominicanas específicamente, o personas dominicanas que llegaban a Puerto Rico, y con personas negras. Y yo veía cómo incluso, aunque podemos ser los más hermanos, hay una parte en que dice que mi memoria, en el texto, hay un verso en que yo pongo de qué vale el papel si invalida o si contrarresta al hermano. O sea, ¿de qué vale que yo diga que tengo X cosas si no voy a valorar como mi igual a mi hermano dominicano, a mi hermano cubano? Es casi en el fondo desear esa confederación antillana, querer que todos nos veamos como lo mismo porque somos lo mismo. Porque aunque hay un mar que nos separa, hay agua, las fronteras líquidas son más fáciles de poner. Aunque está ese mar, eso es lo que nos une. Yo no lo veo como lo que nos separa. Así que en Camuy yo vi cómo muchos dominicanos llegaban en yola, cómo algunos camuyanos ayudaban a estos dominicanos porque llegaban en muy mal estado. También vi cómo otros los choteaban, cómo los rechazaban. Cuando llego a San Juan, específicamente en Crearte, este trabajo que había que hacer con estos niños, porque estaban sumamente lacerados, lastimados por cómo compatriotas, hermanos puertorriqueños discriminaban. Y es esa búsqueda, yo quería decirlo sin decirlo, trabajarlo de una manera que el que se siente a leer pueda entender que, espérate, nos unen las mismas cosas. El trasiego de negros en el Caribe fue sumamente marcado para las 3 islas. Hay discrimen, hay unas cosas que nos unen como el sancocho, el café, los remedios para el catarro. Medimos el tiempo por la lluvia, estamos pendientes a los huracanes, ¿sabes? Todas estas cosas que casi siempre tienen que ver con el agua, que nos unen. Y cuando leí a Piñera,
fui un poco por su línea. Si tú te fijas en el texto, los poemas no tienen título al principio, sino que el título es una palabra en bold. Y es porque en el texto de Piñera es un texto largo. Cuando yo desarrollé Larga Jornada en el Trópico, es esa larga jornada que también era un texto largo, un poco jugando con unas imágenes parecidas, la lluvia, el mar, esa desesperación por salir, el quedarme, volver, qué sé yo no sé explicarlo, yo no soy académica. Pues mira, vamos a leerlo. Me encantaría que pudieras leer de Larga Jornada en el Trópico algunos poemas porque son maravillosos y que la gente te oiga, ¿verdad? Esos textos, es impresionante cómo se hilan con Virgilio Piñera. Yo lo iba leyendo y seguía mirando, ¿verdad? Y con Eduard Glissant, que en el discurso caribeño, ¿verdad? Y en Poetics de Relación, que ese es un pensador martiniqués que yo adoro, habla del longing for history, ¿verdad? Y el prophetic vision of the past, cómo hay una mirada hacia atrás para mirar proféticamente hacia adelante, y también cómo la historia nuestra se marca por desastres naturales y por la naturaleza de una forma bien protagónica. Así que nada, arranquen fa, que estoy loca porque te oiga. Sí, voy a leer rápido, pero quería comentarte. Yo uso una, no sé si es metáfora, ustedes los que saben del asunto, yo hablo durante todo el texto de nadar. Sí. De nadar. Y ahí yo estaba intentando, no solamente desde el ámbito social, sino el político, ¿verdad? Esa estructura política que tenemos nosotros o que hemos tenido nosotros en el Caribe, que nos ha separado, pero que a la vez también ha creado unos lazos y unas, puedo decir, no solidaridades, cuando uno tiene cofradía entre estas tres islas. Complicidad, sí, porque cuando una cosa se pone mala en una, para la otra, sí, es una complicidad muy extraña, que no es siempre mucha tensión, pero sí hay una complicidad en particular. Empieza con yo no sé nadar. Eso se llama metáfora extendida. Es metáfora extendida, y esa metáfora extendida trabaja todo el texto de principio a fin. Estoy de acuerdo contigo. Exacto, pues gracias por eso, porque no sabía cómo explicarlo. Ok, rapidito, lo voy a leer de corrido. Nací, me instalaron aquí. No tuve otras opciones que aprender a observar el horizonte, saltar baches y oler la lluvia. La tierra da distancia y el agua perspectiva. Observo con la intención de querer devorarme el mundo atragantándome de sal y espinas. En este lugar, el inventario de siluetas da forma a la despedida. No niego procedencia, crecí entre el verde límite y la distancia azul. Siempre, siempre mirando el horizonte. Se me destiñe la piel porque el riesgo de vivir nos quema los pulmones y desabotona los ojos en una interminable marcha. Me instalaron aquí y despedirme es una canción que sonará a diario. Despegar de la tierra, por mar o por aire. Se sabe del viaje, del salto y de horizontes, mas nunca del regreso. ¿Quién que haya nacido en una isla no sabe nadar? Yo, tartamuda de muelles de madera flotante, apetecí y no tuve la sal, el yodo, las escamas de las sirenas. Me urgen muelles en todos los balcones, balsas y barcos que retrasen el quiebre de la hoja. Intento ejercer la libertad sin ahogarme y solo veo agua. Otro más. Quien nos afirma no es la tierra, sino el mar. El océano junta a los isleños en la intimidad de su vientre. Los nombra con voz de abismo y obedecemos, y nos regocijamos y nos quebramos.
Contamos las olas que huyen, observamos quietas las rocas, los árboles moldeados por el viento, la línea fina, distante, tímida que ofrece otros caminos. Soy una isleña que vive en la costa y no sabe nadar. Busco un madero para huirme hacia el límite violeta que me susurra un viaje. Bajo la falda cuadriculada de los mapas, justo a la inversa de mis fronteras, otra isleña mira la luz que amanece, la línea fina, distante, tímida que le murmura migrar. Ella tampoco sabe nadar y teme al vientre oscuro del océano que tal vez la convoca y tal vez obedezca y se regocije y se quiebre. Rotas, rotas comprendemos que las fronteras líquidas son más fáciles de imponer. Isleñas nativas somos siempre la posibilidad de un barco, un viaje, algún puerto, el naufragio. Ah, escena tan brutal. Yo quiero el audiolibro, yo quiero andar por ahí yogueando con esto en los oídos, mientras estás mirando, ¿verdad? El mar. Yo siempre recuerdo como hay tanta gente. Yo me acuerdo cuando yo corría por la mañana, ya no puedo correr porque a esta edad decorativa tengo los tobillos deshechos, pero de tanto correr, pero la gente mirando al mar. Entonces uno va a Cuba y ve a la gente mirando al mar, y vas a la República y ves a la gente mirando al mar, y es una sensibilidad bien particular, bien melódica. Por ahí unos poetas, hay uno que se llama Uriel Casiani de Palenque, que nos está mirando, que está por ahí, lo tengo mangado para que nos hable de ese otro Caribe que está en Latinoamérica, ¿verdad? Y que conozcan poco estas comunidades afrolatinas que tanto han silenciado desde los espacios grandes de la producción literaria. Y nada, estas voces hay que sacarlas a relucir. Pues miren, ya estamos a 3 minutos, ¿verdad?, de concluir, y quería saber si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para Amarily. Yo tengo miles todavía, pero es bien importante, me parece a mí, que leamos estos textos y que los veamos de nuevo y los revisitemos para ver cómo se construye esa discusión de lo que es la literatura caribeña, que es múltiple, y esta estética. Si tú fueras a hablar de la estética caribe tuya, ¿verdad? ¿Qué cosas tú señalarías? Primero, ya lo dijiste, el agua, el mar como una frontera que se impone de una forma más rotunda que inclusive la tierra, pero ¿qué otras cosas tú verías, verdad? También hablamos del tiempo medido en huracanes, pero ¿qué otras cosas tú verías? Yo creo que a mí me llama mucho la atención, y esto es por una clase de antropología que tomé también en la UPI, cómo organizamos nuestros barrios, nuestras casas y nuestros pueblos. Que aunque hay una influencia española muy marcada, aquí en el Caribe, oye, yo lo vi en Cartagena, es bien particular, porque lo vi en La Habana, lo vi en Santo Domingo y lo he visto en Puerto Rico, pero en Cartagena, que está al otro, ¿verdad? Es continental, no es una isla, es cómo organizamos nuestras casas, los tipos de colores, la música. Yo siempre digo que las caribeñas andan como el mar, caminan como el mar. Sí. ¿Cómo hablamos? Somos bien loud. Aunque a mí no me gusta los ruidos, yo en ese sentido soy como que fría. No soy tan caribeña, me gustan los silencios y que no haya ruido, pero nosotros somos bien ruidosos. Todo es, hablamos alto, la música la escuchamos alta, todo es bien movido. Somos, no sé si decir dramático, es como, estamos tan vivos, somos tan enérgicos. Eso a mí me encanta. Cuando María nos destrozó, que yo trabajo en el municipio, yo estaba en el área recibiendo a los voluntarios que iban a salir a ayudar. Estos voluntarios llegaban con 20,000 herramientas, con una energía tan brutal para tirarse a la calle a sacar palos y a recoger escombros. Y yo decía, wow, es una reacción que tenemos
como caribeños de que somos enérgicos, eléctricos, somos fascinantes. Yo estoy muy orgullosa de ser caribeña. O sea, cuando a mí la gente ¿verdad? Soy caribeña antillana. Y de hecho, no es por menospreciar, pero cada vez que yo viajaba a algún festival o encuentro de escritores y la gente celebraba mi pasaporte azul marino, yo decía, no, yo soy antillana. Algún día yo tendré un pasaporte antillano. A mí me define las Antillas, a mí no me define el águila. Para nada. Para nada. O sea, yo soy fucking antillana, 100%. Es como hincha como soy, pero como somos, porque habemos de todo. Es que somos un abanico de posibilidades maravillosas. Exacto. Es tan exquisito, es tan... O sea, somos como que una tienda de dulce donde hay de todo. Todos los sabores. Sí, rico, una cosa brutal. Ay, mi amor, esto ha sido no sé si contesté tu pregunta. Me la contestaste mil veces, ¿no? Y es una cosa que se ha trabajado en mucha teoría y en mucha filosofía que no leemos con suficiente atención. Estaba pensando en la isla que se repite de Antonio Benítez Rojo. Estaba pensando en ese de cierta manera, ¿no? Cómo se camina de cierta manera. Estaba pensando en el Tuntum de Pasiliferia de Palais, en Ángela. Hay toda una literatura, tanto el misticismo de Francisco Matos Paoli también está ahí. O sea, como hay una mezcla muy bella de estética. Me dice José Arturo que va a transmitir una sorpresita tuya. Me avisa José Arturo, yo no sé porque a él le encanta. Mira, ahí está. Pero estoy buscando, lo vemos, José Arturo, ¿cómo lo hago para que se vea? Mi vídeo. Vamos a ver. Estamos tratando de verlo. Ahí voy. Ahí está. Aquí hay una sorpresita que vamos a ver si sale. Dale, José. De la inaudita presencia de lo inevitable. Préstame tus alas para esconderme, oculto mi debilidad imperdonable. ¿Están viendo? ¡Ah, sí! Yo creo que no se ve. Y me Están diciendo que no se ve, papá. Pero es esta extravagante locura que suele ser imprudente la que viste mi cuerpo por eso. Ella estructura mi realidad y me enseña en silencio que la cara no es aquel que mata su felicidad ocultando sus verdaderas pasiones, su real esencia. Cuerdos todos esos que me gritan y se esconden de mí porque yo he pasado a ser su espejo. Mi locura me hace vivir. ¿Quiénes son los locos, los verdaderos locos? Aquellos que parecen lagos tan quietos y oscuros, o yo que soy mar con todo y su braveza. Soy viento, o soy hoja, o soy ola de mar o corriente de río, pero jamás, jamás cemento estático, insensible y cuerdo. Prefiero vivir mi vida al ritmo de esta música. Mi locura, cuerdos todos ustedes que ahí quietecitos me están escuchando y con esas baratas vendas de normalidad me miran con expresión fatídica y dicen, uy, esa nena está loca. Sí, loca, viva, palpitante, rebosante, intensa, consciente, decidida, altiva, extraordinaria, inteligente, colosal, femenina, capaz, loca. Repítanlo, porque mientras ustedes me sepan loca, yo me sabré loca. Eso fue invento de ustedes. Ay, mira, quiero saludar de manera muy, muy cariñosa. Yo quisiera saludar a mucha gente, pero
a Carlos, a Xavier, a Mirna Estrella, que me dijo, me mandó un texto y me dice, me levanté temprano para verte, que entiendo que están aquí, y que les agradezco el apoyo de Alexandra. Es que son tanta gente, Mira, pero que estén aquí. Sí, es importante. Me pregunta Sí. Juan Carlos Rodríguez, próximos proyectos. ¿Qué otras cosas estás cocinando? Que nosotros sabemos que tú eres de caldero grande y fuego lento. Ahí Bien cocinando. lento, bien lento. Sí, pues tengo 2 textos que son los que he trabajado los últimos años, que se estancaron. Uno se titula Agujas y miel, si no cambia el título, y es un texto sobre mi proceso y mi experiencia con la diabetes juvenil, diabética desde niña, así que yo no sé quién carajo se le ocurre escribir de la diabetes, pero pues es el que está. Y el otro es Indigno Animal, partiendo también un poco de ese verso de Ángela María que dice, soy un animal triste parado sobre un globo de tierra. Tanto pues, como ser un mejor animal. ¿Sabes? Exacto. Eso. Ya, y tus libros, ¿dónde se encuentran? Estamos tratando acá, desde la red literaria, crear una conexión con, ya sea Branson Puerto Rico o con Libros 787, a ver si podemos volver a sacar esos libros, porque los libros del Caribe son como nosotros, son de difícil, ¿verdad?, manejo transnacional. Pero tú tienes un libro por Carlos Roberto, tienes otro libro, Hastío. ¿Quién publicó Hastío? Carlos Roberto, Isla Negra. Carlos Eso Roberto habría que verificar con Carlos Roberto, y el del instituto. Se ve que fue una mención del premio de poesía del 2014, que fue fabuloso que te dieran ese premio y que Ángel Antonio sacara ese libro, que para mí es fundamental. Es que ese macho está brutal. Las colecciones estas son hermosas, todas, tan bien trabajadas, yo estoy muy agradecida y muy feliz con ese trabajo, muy feliz. Si no hubiese, pues ahora, si él no me hubiese dado la oportunidad, no estaría publicado porque estaría guardado. No, Carlos Roberto ha sacado unas cosas maravillosas. Por favor, busquen a Isla Negra, busquen en la librería, ojalá y la abran pronto, la librería del Instituto de Cultura, que tiene unas cosas maravillosas ahí, que yo siempre he pensado que debería estar conectado con directamente con educación, porque ahí es que están todos los textos. La editorial de la Universidad de Puerto Rico y la editorial del Instituto de Cultura son unas cosas maravillosas, además de WIPR, ahí está toda nuestra memoria histórica desde el 20 para acá, y no deben ser cerrados, no deben sacarle tanto y tanto funding, ¿verdad? Fondos, porque se queda el país sin memoria. Y gracias a Marily por estar con nosotros y con nosotras hoy, pendientes, que vamos a seguir hablando, y un abrazo a todos y a todas. Algo quieras decir al final para despedirnos, si quieres. Gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta. Ay, yo estoy que me muero. Un abrazote gigantesco a ti, a Grace, y nos seguiremos viendo. Bueno, claro. Eso es todo por hoy en la red literaria. Vayan, lean Larga Jornada en el Trópico, Realidades y Hastío, y vamos a seguir conociendo escritores del Caribe y de Puerto Rico, que esto es tan importante para todos nosotros, mantenernos vivos en nuestras memorias y en nuestros discursos. Así que nos vemos, besitos. Te veo por allí por la plaza esta semana. Dale. Chao.